Este punto es el tercer hallazgo del inventario, ¿correcto? O sea, teníamos el sobrante 1, faltante 2, de que ya hemos hablado del aspecto contable y tributario, y este sería el tercero, que serían los activos que tienen importe en cero, en libros, en contabilidad, pero que se siguen usando. Y bien Romen ya explicaba que hay una forma de poder hacerlo. Ojo, que lo que siempre escucho es que dicen de frente, revaluación. Se revalúa, está en cero, lo revaluamos. Y yo digo, no, ese sería el tratamiento alternativo, o sea, digamos, el segundo tratamiento. ¿Por qué? Porque si revaluamos un activo, estaríamos aplicando el modelo de revaluación de la NIC 16 y por lo tanto no podríamos hacerlo por ítem, tendríamos que hacerlo por clase. Entonces, por algunos ítems, ¿qué tendríamos que hacer? Reevaluar todas las clases. Por algunos ítems que están en cero, digo, ¿no? Entonces, yo digo, no sé si es que eso es tan conveniente. Y segundo, que el ajuste afecta al superávit de reevaluación, cuenta 57 del Plan Contable General Empresarial, ¿no? A cuenta de hoy. Y yo digo, ¿realmente esa es su naturaleza, el origen, como bien decía Rommel? ¿Ha incrementado su valor el activo? ¿A eso se debe esta diferencia? No. ¿Cuál es el origen de esto? Como bien decía Rommel, un error en la depreciación. En lugar de depreciarlo durante 15 años, que es su vida útil real, se ha depreciado por 10 años. Vida útil mal estimada o vida útil no revisada anualmente, como lo requiere la norma de información financiera. O de repente se han tomado las tasas tributarias, que son muy buenas las tasas tributarias, pero para ver el límite de deducibilidad del gasto de depreciación, más no para depreciar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha cometido un error, por lo tanto, se ha cargado más depreciación y se ha llegado a un valor en libros cero. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Corregir el error. Como bien Romero lo ha puesto en el ejemplo, ajustar contra resultados acumulados y retirar esa depreciación acumulada, esa depreciación de periodos anteriores, poniendo de esta forma un valor al activo que se va a depreciar durante el resto de vida útil, como bien Romero pone en el ejemplo, 5 años, ¿no? Entonces, eso es lo que recomendamos, señores, en primera instancia. Si es que no se requiere hacer eso, que no requiere tasador, lo puede hacer el área contable, lo puede hacer el asesor NIF, cualquiera, ¿no? Con el acompañamiento de la parte técnica, ¿no? Este sería el tratamiento por excelencia, ¿no? Y más no la reevaluación. Y el aspecto fiscal, yo en pocas palabras, sin efecto fiscal, ¿no? Ya lo deduciste, la depreciación ya está, deducción de J, entonces simplemente esto es un aspecto contable y cualquier depreciación a futuro lo vas a tener que adicionar en DJ. Bien. Y como cuarto hallazgo y final de repente que hemos traído para este seminario web para poder compartir con ustedes, tenemos los activos que tienen un importe neto, ¿no? O sea, que tienen un valor en la contabilidad, pero cuando se ha hecho la constatación física, se ha evidenciado, se observa que esos activos ya no tienen un uso, ¿no? Uso definitivo, ¿por lo qué? Porque a veces pasa que no tienen un uso, pero de manera temporal, de aquí al siguiente año sí se espera seguir usando. No, hablamos de los que ya están, tienen un uso definitivo, como pueden ser activos que están ya deteriorados, ¿no? Obsoletos, malogrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procede, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de hallazgos en estos trabajos de inventario, ¿no? Entonces, como tenemos un activo que no brinda un beneficio económico para la compañía en aplicación a la NIC 16 y mencionábamos el párrafo 68 en donde estipula respecto a las bajas, ¿no? Entonces, si se cumple esa condición de que no hay o no existe ese activo que genere beneficio a la compañía, entonces corresponde dar de baja al activo, ¿no? De la contabilidad y esto de aquí también va a impactar como una pérdida en los resultados del ejercicio. Dar de baja en el asiento propuesto, ¿no? Dar de baja en resultados, el reconocimiento de la pérdida por el desuso, el deterioro, lo que fuese, ¿no? La baja de la depreciación acumulada vinculada a este activo, y finalmente la baja ya propiamente del activo, ¿no? Fijo en la contabilidad. Sí, De bueno, en el Carlos. caso de bienes en obsolescencia o fuera de uso, no acá referimos también las reglas que ya la ley en el artículo 43 y el reglamento en el artículo 22 han señalado, que en este caso, cuando tenemos este tipo de bienes o calificados como fuera de uso o en obsolescencia, hay dos opciones para el contribuyente.
o seguir depreciándolo anualmente hasta el límite que señala la tabla y hasta que ya no tenga un porte depreciable para efectos fiscales, o llevar el gasto y deducirlo en un solo ejercicio dando la baja, ¿no? A través ya del procedimiento contable que Robin anteriormente ha señalado. Pero para esto debemos acreditar el desuso de obsolescencia a través de un informe técnico. Ahora bien, en esta parte, a diferencia del informe que se señaló por la merma, acá no se requiere o se pide por parte de la norma que esto sea por un tercero independiente. Lo que sí te pide es que sea por un profesional competente y colegiado, ¿no? Entonces, en esta parte sí existe la posibilidad de que un personal dependiente, ¿no? Pueda hacerlo tranquilamente, y el informe debe ser recibido por parte de la administración sin ningún inconveniente, porque la norma no te pide que sea un tercero independiente. Centrándonos en este último punto ya, para cerrar e ir a las consultas, la base técnica de este asiento contable, técnica contable NIF me refiero, sería el mismo párrafo 67 y 68 de la NIC 16, ¿no? Porque finalmente sería como una baja en cuentas. Porque si tenemos al frente a un activo que en el inventario hemos constatado en la inspección física que el activo existe, no es un faltante, existe, pero está deteriorado, oxidado, malogrado, ya no funciona, hasta que se cae por pedazos, entonces no te genera beneficio económico futuro. Cumple con la condición del párrafo 67 para darle de baja en cuentas, entonces reconocemos un gasto en el resultado del ejercicio, ¿no? Que ese gasto por resultado del ejercicio va a ser deducible en la medida que cumplas con las condiciones que ya bien el doctor ha comentado, ¿no? Que es el informe técnico, es una opción, ¿no? Para deducirlo en ese momento, o seguirlo deduciendo fiscalmente conforme a las tasas límites del artículo 22 del reglamento. Como colofón a todo esto, hacer una distinción con el deterioro de la NIC 36. El deterioro de la NIC 36, señores, ¿cómo resulta? Resulta que es muy diferente a esta baja. Esta baja es por obsolescencia física. El deterioro de la NIC 36 resulta de la diferencia entre el importe recuperable y el valor en libros. Tenemos un valor en libros de un conjunto de activos, sobre los cuales, ¿qué tenemos que hacer? La evaluación de su importe recuperable. ¿Cómo sale esto? Proyectando flujos futuros que te va a generar esos activos, trayéndolos a valor presente. Se entiende que eso tiene que ser mayor que su valor en libros. Si no es así, existe un deterioro. Por ejemplo, valor en libros, 100 millones, importe recuperable, o sea, flujo futuro descontado, me sale 80 millones. ¿Qué quiere decir? Que los activos que tengo en la contabilidad que yo muestro como 100 millones, lo máximo que podría recuperar por su explotación, ¿cuánto es? 80 millones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tengo activos sobrevaluados. ¿Qué tengo que hacerle? Bajarle su valor, deteriorarlos, desvalorizarlos y llevarlos a 80. Esto me va a llevar a un reconocimiento de gasto contra deterioro, específicamente 68 contra cuenta 36. Este tipo de deterioro no es físico, es un deterioro de índole financiera económica, que podría también tener como base una obsolescencia física, eso vayamos a analizarlo, pero normalmente no es algo físico, sino es algo económico. Algo sucede en el mercado, la demanda está recesada, el precio de los minerales viene a la baja, algo ha pasado, que tengo activos nuevos, pero que no me van a generar un retorno. O puede ser que de repente se estimó una producción mayor de los activos cuando en la realidad resultó menor. Entonces, a invertir mucho y al final no lo voy a poder recuperar. N cosas que no tienen que ver con el estado físico del activo. Por lo tanto, este gasto por deterioro no va a podérsele aplicar el artículo 43 de la ley del impuesto a la renta, porque el artículo 43 se refiere a obsolescencia física o desuso. Y en el caso que estoy planteando, no hay ninguna obsolescencia física ni desuso. Por lo tanto, va a tener que ser reparado y no se va a poder aplicar el 43. Al menos hasta que en algún momento de repente se convierta en algo físico. Y en ese caso aplico el informe técnico y lo puedo hacer deducible. Esto como tema adicional a lo que estamos tratando.